Muy buenas tardes a todos. En un momento más vamos a comenzar con este webinar, Populismo o Democracia. Pues muy bien, para nosotros es un gran gusto el hacer este segundo webinar específico de saber votar rumbo al proceso electoral 2021. Y el día de hoy, contamos con dos excelentes panelistas, eh, Martín Paz y Aurora Espina, de los que platicaré un poquito más adelante de quiénes son ellos. Pero bueno, el objetivo de este webinar es hacer un análisis, una reflexión sobre cuál es el modelo de alguna manera a seguir en este país o cómo va este país en ese sentido y qué podemos proyectar hacia qué es mejor, si el populismo o el tema de la democracia. Y bueno, para los que no conozcan qué es Saber Votar es una plataforma que busca que los ciudadanos conozcan a sus candidatos a los distintos cargos de elección popular. Y para presentar precisamente esta plataforma, le doy la palabra a Selene Arroyo, la cual va a explicar rápidamente en qué consiste, cómo está funcionando esta plataforma de Saber Votar. Entonces, adelante, Selene. Muchísimas gracias, Memo. Bueno, como decía Memo, la plataforma de Saber Votar funciona desde 2016 y se utiliza para dar a conocer, por medio del ejercicio de la observación electoral, a los candidatos y sus posturas. Por ejemplo, ahora que se vienen las elecciones de 2020-2021 de cargo de gobernadores, presidentes municipales y diputados, se puede encontrar mucha información sobre todos ellos. Es consultable un análisis de diferentes plataformas políticas, nuestra metodología, temas a evaluar, como lo podemos ver en la parte de arriba, de los temas a evaluar de los candidatos y cómo se califican las posturas. Aquí, como les decía, las plataformas políticas, quiénes somos, cuál es la metodología, con distintos pasos, los temas a evaluar, que son para nosotros los más importantes, y las posturas, que vamos a familiarizarnos un poco con estas cuatro: a favor, que es en verde, indefinida amarillo, en contra en rojo y sin información con un signo de interrogación en gris. ¿Por qué nos vamos a familiarizar? Porque vamos a irnos a un ejemplo. En este caso, nos vamos a ir a Coahuila y vamos a poner una selección y le vamos a dar buscar. Entonces van a aparecer todos nuestros temas a evaluar que ya vimos antes y vamos a tener a nuestros candidatos. Su nombre arriba, en este caso tenemos a Fernando Izaguirre Valdés, un apartado que me dice Partido Acción Nacional Coahuila, que si yo me voy ahí, me va a abrir
un PDF con información de plataforma electoral Coahuila 2021-2023. Si continuamos, me voy a ir de nuevo a donde estábamos con los candidatos. Vamos a poner el mismo. Y vamos a ver que Fernando Izaguirre tiene una ficha técnica. Si la abro me va a lanzar algunos de sus datos. Edad, estado civil, educación y últimos cargos. Sus redes sociales. Declaraciones. Y les dije que teníamos que tener presentes las posturas, ¿no? Porque en este caso las posturas tienen que ver con los temas a evaluar. En este caso, él está en favor de todos los temas a evaluar que tenemos arriba. Luego sigue Alejandro Venegas, Aviv, que igual tiene ficha técnica, declaraciones, la información del partido y todas sus posturas. Si nos vamos bajando, vamos a encontrar a todos los candidatos que en este caso están en proceso, y cuando no tengamos ningún dato de ellos, lo vamos a encontrar todo en signos de interrogación y en gris. Eso quiere decir que no hay información sobre él. Aquí nos recuerda una vez más la evaluación general, cómo se va a dar la evaluación general. Esto es lo que hace la plataforma Saber Votar, y recordarles también que tiene página de Facebook, que se encuentra así, como Saber Votar, tiene página de Twitter y tiene Instagram. Todos son Saber Votar MEX. Muchas gracias, Eleni. Bueno, pues reitero, visitar la página. Actualmente hay proceso electoral para renovar diputados locales en el estado de Coahuila y ayuntamientos en el estado de Hidalgo. La elección se lleva a cabo el próximo 18 de octubre. Entonces, bueno, pues estamos haciendo este experimento que ya se ha comprobado, conocer los candidatos. Y bueno, pues para el proceso del 2021 será la gran elección. 15 gobernadores, renovación de ayuntamientos en 30 estados, renovación de congresos locales en 30 estados y los 500 diputados federales. Y bueno, pues vamos a pasar ya a la primera intervención. Son 20 minutos de exposición que dará Aurora Espina. Y les cuento quién es Aurora Espina. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es asociada, numeraria y coordinadora de estudios políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, y fue electa coordinadora nacional de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Ha sido investigadora en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y se especializa en comunicación política, estrategias de comunicación digital y temas de juventud, mujeres y democracia con incidencia en la agenda global de organismos internacionales. Bienvenida, Aurora. Estás en casa y pues si quieres que te dé alguna señal cuando ya estén los 20 minutos, adelante. Hola, pues muchas gracias y es un verdadero gusto que me hayan invitado a compartir el día de hoy sobre un tema tan importante y tan interesante como es hablar esta disyuntiva populismo o democracia. Y yo tengo algunas reflexiones que quería compartir con todos ustedes y que particularmente me interesa que podamos tener pues en mente. Bueno, no sé si ahí están viendo la pantalla. Me gustó mucho jugar un poco con este concepto de, pensando en esta disyuntiva, el pueblo soy yo, yo soy todo desde una visión populista, y repensar y cuestionarnos qué es democracia, porque creo que muchas veces cuando hablamos de democracia perdemos el foco totalmente de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia, y yo por eso quise, sin irme a una clase, por así decirlo, centrarme en dos definiciones que me gustan muchísimo por la amplitud y lo que implican, porque creo que a veces
confundimos democracia con el tema de elecciones y con el tema de ir a votar. Y creo que ese es entonces el gran problema cuando estamos hablando de esto. Entonces, de las definiciones que yo encontré de democracia y que son unas que me gustan mucho, está esta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de Organización de Estados Americanos en un estudio que hacen ellos, que dicen que la democracia es una forma de organización del poder en la sociedad con el objetivo de ampliar la ciudadanía, evitar o limitar la dominación de individuos o grupos que impiden este objetivo y lograr la perdurabilidad de la organización democrática. Entonces, en este sentido estamos hablando de que democracia va muchísimo más allá que solamente emitir el voto, pero al mismo tiempo, algo que me gusta muchísimo y que creo que es clave en esta conceptualización es esta parte de ampliar la ciudadanía, de ser ciudadanos plenamente, de participar. Y otra de las cuestiones que menciona aquí es evitar o limitar la dominación de individuos. Es decir, hablamos de un equilibrio de poderes, de evitar que individuos o grupos en particular impidan esta participación plena de la ciudadanía y uno de los objetivos más importantes, pues esta permanencia de la organización democrática. Y esto de organización democrática va mucho más allá, porque nos habla de instituciones, nos habla de actitudes, nos habla de un marco jurídico, nos habla de formas de participación, y precisamente por eso me gusta mucho hablar desde esta mirada de qué es democracia. Otra definición de democracia que me gusta muchísimo y que quise compartir hoy con ustedes también es esta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque habla de que la democracia es un valor universal basado en la libertad libremente expresada del pueblo para determinar sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y su plena participación en todos los aspectos de su vida. Y esta creo que complementa muy bien la otra definición que había de democracia, porque nos habla de este aspecto, que no es solamente la cuestión electoral o política, sino que también involucra lo económico, lo social y lo cultural. Y entonces tenemos aquí una perspectiva muchísimo más amplia de lo que es la democracia y el por qué es importante que como ciudadanas y ciudadanos nos involucremos de lleno en lo que implica participar en democracia. Entonces, en esta disyuntiva democracia o populismo, a mí me gusta pensar justamente, repensar y cuestionarnos nuevamente qué entendemos por democracia y de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia, y comprender que va mucho más allá de solamente cada 3 o cada 6 años ir a emitir nuestro voto, elegir a un candidato o candidata para que nos represente en algún cargo de elección popular, y más bien dicho, pensar en cuál es ese rol activo que como ciudadanas y ciudadanos deberíamos de tener dentro de los sistemas democráticos, y pensarlo más bien como un todo integrador, donde también nosotros tenemos la responsabilidad de participar activa y plenamente dentro de los procesos. Entonces, en esta serie de reflexiones muy breves que quería también compartir, quiero compartirles otros datos que nos hablan de dónde está situado México y qué es lo que está pasando en este sentido. Uno de los aspectos muy importantes que tenemos que considerar en este sentido, desde esta perspectiva, es lo que yo considero como la participación de la sociedad civil, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que ante este gobierno se han visto pues completamente golpeadas, perseguidas por parte del gobierno federal, y es uno de los elementos importantes también a considerar dentro de procesos democráticos. Y en este sentido, de acuerdo con el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, este es el histórico de organizaciones registradas por año de 2004 a 2015, y en total el corte que había eran 30,379 organizaciones en total. En esta otra gráfica se ven más o menos en donde había a 2015 más organizaciones de la sociedad civil. Obviamente Ciudad de México es donde había una mayor cantidad de organizaciones, y
el corte que había a 2019 de organizaciones de la sociedad civil registradas ante la CEGOP, en 2019 era de 42.974. Y este dato es importante porque cuando se hace el cálculo de cuántas organizaciones de la sociedad civil hay por cada 100,000 habitantes y se hace una comparación con otros países, resulta que con ese dato de 2019, que no recuerdo exactamente el corte a qué mes era, pero teníamos que en México había 27 organizaciones de la sociedad civil por cada 100,000 habitantes, comparado con 170 en Brasil, 270 en Argentina, 650 en Chile y 670 en Estados Unidos. Entonces, nos habla de que en México, en realidad, hay muy pocas organizaciones de la sociedad civil. También es cierto que otra de las cosas que hay que poner sobre la mesa es qué tan fácil es en México crear una organización de la sociedad civil y, sobre todo, hacer como este proceso para obtención de recursos, esta distinción de donataria autorizada, que, digamos, del conocimiento que tengo yo de varias organizaciones de la sociedad civil, varias que están queriendo regularizarse en esta parte como más institucionalizada, sí se ha visto a raíz de este gobierno una dificultad muy grande para creación de nuevas organizaciones de la sociedad civil, y en el caso de las nuevas organizaciones de la sociedad civil se están poniendo muchas trabas por parte del gobierno federal para regularizar esta cuestión de que te puedan hacer donativos para poder seguir trabajando y funcionando como organización. Y si nos vamos a los últimos datos y cifras de este 2020, el último corte que aparece en el Sistema de Información del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, pues tenemos 42.974 organizaciones. No he hecho el cálculo para saber exactamente cuántas organizaciones habría por cada 100,000 habitantes, pero sí habría que ver esta distinción de cuál es la modificación que hay con el dato 2019-2020 y ver justamente cómo nos posicionamos en comparación con otros países que tienen una tradición más grande en tema de participación de organizaciones de la sociedad civil. Y siguiendo en esta reflexión que yo hago de pensar más allá del concepto, digamos, mucho más amplio de qué es democracia, qué es participar en democracia, uno de los elementos fundamentales que tenemos que considerar es la cuestión de la libertad de expresión, la libertad de prensa y libertad de organización como elementos y pilares fundamentales. En ese sentido, por eso hablaba mucho de la importancia de organizaciones de la sociedad civil, que creo que es un reto muy grande para hablar en términos democráticos. Pero otro de los grandes temas que nos ubican dentro de, pues, el ámbito internacional, y no porque necesariamente sea algo muy positivo, es el tema de libertad de expresión y particularmente el tema de el ejercicio periodístico. Y aquí tengo unos datos de un estudio internacional que es el World Press Freedom Index, el índice de libertad de expresión a nivel mundial, los datos 2019. Digamos que este es el mapa mundial. Los que están en negro son los países peor ubicados, los que están en rojo son los que le siguen, y bueno, México está ubicado en rojo junto con países como Rusia, India, unos países del continente africano. Y yéndonos a los datos, en los resultados de este índice, teníamos en 2019 28 periodistas muertos, 6 periodistas ciudadanos asesinados, un colaborador muerto y encarcelados hasta que salió el reporte, 239 periodistas encarcelados, 138 periodistas ciudadanos encarcelados y 17 colaboradores encarcelados. Yo creo que esto es muy importante porque muchas veces perdemos de foco esta perspectiva de también considerar cómo a veces, aunque nos encontremos en un régimen democrático, podamos elegir libremente a nuestros representantes, estamos sumergidos en un esquema en el que vemos que no necesariamente
se puede participar plenamente en distintos ámbitos. Estamos viendo cómo se están acotando esas posibilidades de participar desde sociedad civil, cómo se está persiguiendo a la sociedad civil por el simple hecho de manifestarse en una postura contraria o, si no contraria, por visualizar aquellos aspectos en los que no está trabajando ni está cumpliendo el gobierno federal. Y por otro lado, pues también el tema de medios de comunicación, donde por un lado no se está atendiendo también esta crisis y este problema de seguridad a quienes ejercen la labor periodística, y por otro lado pues también se ve claramente cómo hay muchos medios de comunicación que están siendo cooptados. Y todos estos elementos son esos pilares que sostienen a un sistema democrático y que son necesarios tomar en consideración. Entrando ya de lleno al tema de populismo, porque es democracia o populismo, bueno, antes de pasar ahí, una última reflexión. Creo que dentro de los retos que tenemos en este aspecto es una cuestión de lograr una estabilidad democrática. Por un lado, el defender los derechos y libertades fundamentales, libertad de expresión, libertad de asociación, la importancia de la pluralidad y el consenso, que es de estos elementos que creo que más se han visto lastimados en este periodo de gobierno, donde no se puede disentir, no puedes pensar diferente, no puedes denunciar porque pues está mal o te estás inventando y entonces el gobierno tiene otros datos. El tema clave aquí es defender la pluralidad en la prensa y medios de comunicación. Es muy importante que podamos tener todas las perspectivas y no la perspectiva del gobierno a través de los medios de comunicación. Y, por supuesto, la posibilidad del ejercicio de ambos derechos. Y ya hablando del tema de populismo, a mí me interesa muchísimo que podamos retomar una perspectiva que no es necesariamente un planteamiento mío, sino que lo recojo de una fundación chilena, que es la Fundación para el Progreso, que habla de un decálogo del populismo que quiero mostrarles y que creo que va a ser clave para identificar en dónde estamos ubicados y qué sucede con el tema en nuestro país y que podamos un poquito aterrizarlo a esta situación. Y creo que de las reflexiones muy grandes que tenemos que hacer del tema del populismo, para no errar, es que el populismo no es necesariamente de izquierda, sino que el populismo es una serie de actitudes, prácticas que se ejercen a la hora de estar en el ejercicio público o en el poder, y se puede ser un populista de izquierda o de derecha. Eso no importa, digamos, en el espectro ideológico, pero son una serie de actitudes que van minando esta capacidad de poder participar plenamente en una vida democrática, precisamente acotando derechos, limitando la participación de las personas, limitando esta libre expresión de las ideas. Y en ese sentido, bueno, tenemos estos aspectos que les voy a compartir y se los voy a leer textualmente como lo plantea esta fundación. Les puedo compartir el archivo completo para que lo puedan revisar, pero uno de estos elementos es que dice: el populista exalta al líder carismático. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que dice, por ejemplo, toda la posible virtud del proyecto político está encarnada en el líder y con su carisma moviliza a las masas y éstas le dan la autoridad para dictar qué es lo correcto y qué es verdad. Según anuncia, le devolverá el poder al pueblo y terminará con todos sus problemas materiales y espirituales. Es una visión muy mesiánica, digamos que desde esta perspectiva. El siguiente punto es: el populista no solo usa y abusa de la palabra, se apodera de ella. El populista pretende demostrar que la verdad es una sola, la suya. Para establecerla recurre a la retórica demagógica. Esto exhorta a la población a entender el mundo de una sola forma que le es funcional al régimen populista. Y para lograr esto,
el control, hostigamiento y censura de los medios de comunicación resulta vital. Y bueno, no sé si esto les resulte familiar, pero a mí me suena mucho. Luego, el populista fabrica la verdad. El régimen populista, cuyo poder se concentra en el líder carismático, se presenta como el único capaz de interpretar el pensar y sentir del pueblo. Toma ese supuesto de conocimiento y lo levanta como absoluto. De esta manera, su discurso se transforma en verdad oficial, llegando frecuentemente a amenazar, perseguir y hostigar a la disidencia, es decir, a todos aquellos que piensan distinto a él. El cuarto es el populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos que pretende disponer a su antojo, el populista pretende disponer a su antojo de esos recursos del país sin contemplar responsabilidad alguna. Los gastos públicos están a merced de la voluntad del líder, en una demostración de desprecio por la institucionalidad económica, causa daño al equilibrio financiero del país y con ello a toda su población. Y entonces vemos cosas como que ya no debemos de hablar de cierta manera de la economía y es mejor hablar de desarrollo y de repente vemos ahí otra serie de elementos. Luego, el populista reparte directamente la riqueza. Como líder populista, dice conocer al pueblo y sus problemas, se atribuye la autoridad única para disponer los recursos públicos, es él quien decide cuándo y cómo se reparte, incluso puede ser él mismo quien realice la distribución, y lo que se esconde tras esto es la intención de sobornar al pueblo. Y de hecho aquí hay una frase de Nicolás Maduro, dice, como hay un debate de quién es el terreno, si es de aquí, si es de allá, ya no es de más nadie, ahora es del pueblo a partir Estamos teniendo aquí algunos problemas técnicos. Algunas dificultades que nos comentaba ya ahora iba a tener por el tema del internet, de la transmisión. Vamos a ver si se puede conectar. Vamos a darle ahorita un minutito. Mientras aprovecho para recordarles a todos que ustedes pueden aquí en este formato de Zoom seminario escribir preguntas en la sección de preguntas y respuestas. O si alguno quiere hacerlo en el chat también, porque luego de repente no lo encuentran, si está en el móvil no lo encuentran, con toda confianza pueden ustedes tratar de mandar sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios. Eso es un poco la idea de lo que tenemos el día de hoy en este webinar, Populismo o Democracia. Y recordarles que después de que hable Aurora, también tendrá su exposición nuestro siguiente invitado, Martín Paz. Entonces, bueno, tendremos esta propia dinámica. Y bueno, pues vamos a ver todavía si se puede conectar ahorita Aurora. Estamos checando ahorita el tema técnico. Le recordamos que pues visite nuestra página www.sabervotar. Ya tenemos ahora sí a Aurora. Perfecto, Aurora, ya te apagaste tu micrófono, nada más. Adelante. Sí. Adelante. Ya, gracias, perdón, tuve un problema aquí con internet. Y bueno, acababa de concluir con el punto número 5. Sí. Luego el 6 es el populista alienta el odio de clases.
dice, los regímenes populistas se hacen más fuertes en la medida en que polarizan a la sociedad. Para esto, el populista recurre a un discurso de odio contra diversos sectores, los adinerados, los empresarios, la prensa, los extranjeros, los diferentes, los fifís, si les suena conocidos. Todos son potenciales objetivos de su política de rencor que en definitiva pretende manipular a la ciudadanía. Luego, el populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. El líder populista, mediante su carisma, moviliza a la población para validarse como portavoz de la voluntad general. La plaza pública es el espacio para manipular la opinión de la ciudadanía, convirtiéndola en un rebaño dócil y sumiso. Es ahí donde se produce el juicio público de los enemigos del pueblo. También podríamos escucharlo como los conservadores, y se anuncian las medidas arbitrarias del líder. El populismo recurre sistemáticamente al enemigo exterior. Cuando hay problemas para asegurar el mantenimiento del apoyo popular, el régimen se inventa enemigos. Haciendo uso de una retórica nacionalista, el populista se refiere a un enemigo externo, los conservadores, que pueden ser instituciones, corporaciones, gobiernos o personajes extranjeros que, según él, buscan derrocarlo. El populismo desprecia las instituciones, y esto creo que lo tenemos clarísimo. Basado en la verdad oficial, se instala una idea de justicia directa. Como se desconfía de las leyes creadas por vía institucional, el líder secuestra a los otros poderes del Estado, él manipula al Congreso y vuelve parciales a los tribunales, alienta al pueblo a tomar la justicia, y bueno, no sé, pero a mí me viene a la mente la votación en el Senado de la República para la elección de nueva presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también todos estos embates al Instituto Nacional Electoral, entre muchos otros. Y por último, el populismo domestica y destruye la democracia liberal. El populismo busca ampliar a toda costa el espacio para ejercer su poder. Todo aquello que se le oponga o busque controlarlo es contrario a la supuesta voluntad popular. Esto es, a los deseos del populista. De la misma manera, el líder populista buscará mantenerse en el poder eternamente. Y cualquier consulta popular que esté parecida a la realidad, pues puede ser cualquier coincidencia. Y bueno, estas son mis reflexiones de mi parte. Yo creo que en esta parte de cuáles son las reflexiones fundamentales en este sentido es, uno, que para que haya democracia se necesita de demócratas, que debemos formar a los ciudadanos en los valores democráticos y motivarlos a participar y pues defender lo que son los derechos fundamentales y lo que es la pluralidad como un valor también fundamental, que haya esa posibilidad de expresar libremente las ideas, de participar plenamente y de hacer valer nuestra voz. Entonces, estas son muy a grandes rasgos mis ideas, retomando también esta propuesta que hace la Fundación para el Progreso de Chile, que me encanta ese decálogo del populista, que es muy clara y que creo que todos tuvimos alguna imagen muy vívida de lo que estamos viviendo en nuestro país y que nos ayuda a entender, uno, esta necesidad de participar activamente en democracia, de cómo democracia no es solamente ir a votar, sino son instituciones, es participación, es ciudadanía activa y instituciones, libertad de expresión, libertad de asociación, y es algo muchísimo más amplio y que requiere de todas y de todos. Por eso insisto, la democracia necesita de demócratas. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Y bueno, pues ahora le damos la palabra a Martín Paz. Martín Paz es un ingeniero, mercadólogo e investigador venezolano. En el área pública, de la acción pública, se desempeñó como concejal del municipio de San Cristóbal en Táchira, Venezuela. En 2018 fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos Ramón Sánchez Medal, que otorga la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
y actualmente es miembro de la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del castrismo en Cuba. Socio de XY Research, firma de investigación cualitativa para la comunicación política y un excelente amigo. Martín, adelante, te escuchamos. Gracias, Memo. Gracias por tu presentación y para mí es un placer estar aquí acompañándote a ti, a Ricardo, a Jesús, a Aurora y bueno, todos los grandes amigos. Estaba revisando ahorita la lista de participantes y para mí es un gran honor estar aquí de nuevo con muchos buenos conocidos y buenos por conocer. Quiero saber si tengo la oportunidad de compartir la pantalla. Sí, adelante. Sí, claro. Okay. Me encantaría si me dicen cuando esté ya, cuando la pueden ver. Ya está, ya se ve la pantalla, pero ya en ese momento ya. Ok. Bueno, yo, además me encanta la presentación de Aurora, que está llena de tanta información y tanta verdad esclarecedora de lo que en realidad es el populismo y qué en realidad es democracia, ¿no? Que en nuestros tiempos se suelen malentender los dos conceptos. Yo pongo populismo y me quise centrar en ese, digamos, en uno de los dos temas porque creo que al final tienen una relación bien interesante y destructiva además, ¿no? Y pongo el populismo borroso porque justo así siento que lo vemos en la sociedad actual. Es un concepto un poco sin límites, o más bien un poco borroso, que no se entiende necesariamente en su alcance y en su profundidad en nuestra sociedad actual, y creo que es una de las cosas más peligrosas del populismo, y es que no comprendemos justo su alcance y su profundidad, y hemos en nuestros países, sobre todo, tendido a banalizar o a simplificar el alcance que tiene un líder o un proyecto populista y cómo eso termina haciendo sí una dicotomía no conceptual sino en los hechos con la democracia, porque el populismo no es lo contrario a la democracia, pero el populismo sí es un enemigo de la democracia. Para explicar el populismo yo inventé un político ficticio que se llama Hugo Labrador. Es un político ficticio que voy a utilizar el día de hoy para ejemplificar un poco mi visión y algunas visiones de la teoría política de lo que es el populismo realmente y cómo termina dañando la democracia. Hugo Labrador es un personaje de cualquier ciudad, de cualquier país y de cualquier partido de América Latina que decide postularse o que decide dedicar su vida a la función pública. Hugo Labrador entra a la función pública y decide lanzarse a candidato a una elección, cualquiera que sea, puede ser concejal, puede ser diputado local, puede ser alcalde, gobernador, incluso Hugo Labrador puede estar lanzándose a presidente de su república, ¿no? Y Hugo entra en campaña y empieza, digamos, su labor política de ganar adeptos. Y Hugo Labrador empieza a hacer promesas imposibles de cumplir. Yo te voy a dar esto, voy a construir tal cosa, voy a lograr hambre cero, pobreza cero. Empieza a hacer promesas imposibles de cumplir y luego utiliza el asistencialismo, y el clientelismo, empieza a utilizar recursos propios o ajenos o públicos o privados para comprar conciencias y dar quizá una despensa, y por ahí hace Hugo Labrador un campeonato de fútbol y da los uniformes y los trofeos, y Hugo Labrador empieza a usar un lenguaje popular que conecta con las emociones de la gente. Cuando está rodeado de empresarios, habla como empresario. Cuando está rodeado de personas de una barriada popular, habla como ellos, por ahí tira una grosería de vez en cuando, otras veces usa un refrán muy popular.
Y también Hugo empieza a usar su liderazgo carismático para, pues para conectar con las emociones de la gente, que la gente no se dé cuenta quizás que no tiene todas las capacidades, empieza a abrazar a las viejitas, alza bebés, dice chistes, ¿no? Baila por ahí una que otra vez, se disfraza de algo, se pone un sombrero, unas flores, hace un ritual con los indígenas, y luego va al llano y canta una copla en Venezuela, y empieza a usar el carisma como elemento de conexión con la gente. Y entonces en ese momento, la prensa quizá, los adeptos, o más bien los contrarios a Hugo Labrador, la gente que no concuerda con su forma de hacer política, algunos analistas, algunos políticos dicen Hugo es populista. Y es verdad, y Aurora lo decía y lo explicaba en el decálogo, que está además muy interesante, es parte de lo que es ser populista. Pero no lo es todo. Y lo más complicado es que hasta aquí es donde normalmente llega la visión de qué es el populismo para el común denominador, para el imaginario colectivo, la señora Juana o el señor Luis, que no tiene ni idea de la política, ni ha leído el libro de nadie, ni le interesa, pero él entiende que esto es populismo. Y aquí hay un gran problema, porque si eso es ser populista, entonces todos son populistas en algún momento. Es decir, todo político, toda persona que se dedique al ejercicio de la política y de la vida pública, termina en algún punto siendo populista. En algún momento se hará camaleónico con el lenguaje de la gente, en algún punto utilizará algo de recursos para ayudar a una persona y ahí se hace asistencialista. En algún punto de su ejercicio de la vida pública usará el carisma para enamorar a la gente. Es decir, en algún punto todos los políticos son populistas. Y aquí es donde está el gran peligro, porque si todos son populistas, entonces ¿cuál es el riesgo del populismo para la democracia? Si en el imaginario de la gente eso es ser populista, y si eso es ser populista, todos son populistas, entonces no hay ningún riesgo para la democracia. De alguna manera es un tema de oferta y demanda y de valor, es decir, como todos son populistas, demasiada oferta, el valor de la palabra populismo es poca, es decir, no pasa nada si uno es más populista, uno es menos populista, uno usó más dinero, otro usó menos dinero, uno dice más groserías, el otro dice menos, uno baila más, el otro menos, quién besa más viejitas, quién alza más bebés. Y ahí está el tema que a mí me interesaba tocar hoy, porque normalmente dejamos de lado lo que muchos teóricos de la teoría política del populismo, diversos y de diversas latitudes, Ernesto Laclau de Argentina, o Cas Mude de Holanda, entre muchos otros, dan en el clavo en la diferencia digamos, en el elemento fundamental y además más peligroso del populismo, y es que un populista divide el espacio político. Y no importa si es, como decía Aurora hace rato, un populista de derecha o de izquierda, no importa si es un populista o un político militar, no importa si es un político empresario, no importa si es un filósofo, no importa si es un profesor, y no importa si es un influencer o un youtuber, un líder político es populista si divide el espacio político en dos. Y esto sí es peligroso. Digamos que la democracia y nuestras democracias y nuestras instituciones pueden aguantar un líder carismático, lo pueden aguantar el asistencialismo definitivamente. Si daña la democracia, claro que la daña. Pueden aguantar la demagogia, claro que pueden aguantar la demagogia, pero cosa difícil de aguantar para un sistema como los nuestros es una división del espacio político. Y es la característica más importante del populismo, y es lo que termina realmente poniendo en riesgo
la democracia de nuestros países en un serio riesgo. ¿Cómo divide el espacio político Hugo Labrador entre ellos y nosotros? Lo decía Aurora hace un rato, puede ser la élite política, la élite económica, los privilegiados de toda la vida de alguna manera, los conservadores, los neoliberales, pueden ser los yanquis, pueden ser los empresarios, y en contraposición estamos nosotros, el pueblo, justo, noble, siempre víctima, que merece todo, por supuesto, y esto se convierte, digamos que en la plataforma ideal para que Hugo Labrador, este político latinoamericano, llegue al poder. Es decir, divide el espacio político, genera una confrontación imaginaria, pone a la población a pelear entre unos y otros, genera todo lo que tiene que ver con el odio de clases o distintos tipos de odios que terminan dándose en la realidad. Y ahorita lo vamos a ver cuáles son los resultados, algunos más catastróficos que otros, algunos más, y lo digo yo, bueno, que vengo de un país en donde esto es lo que sucedió en los últimos 20 años, pero en principio usan la división para llegar al poder. Y cuando Hugo llega al poder, pasa algo terrible, que es que el populismo usa la división para lograr el poder y luego usa el poder para profundizar la división. Y aquí es donde la cosa se pone difícil, porque además tardamos mucho los dos grupos en darnos cuenta de que la división es imaginaria. Y la reacción entre el ellos y nosotros es que evidentemente el nosotros, es decir, el lado del populista está exacerbado por las emociones, se sembró un odio que no existe, la dicotomía, el contraste, viendo a los demás como unos enemigos, y del otro lado, es decir, de los ellos, pues también sucede lo mismo por inercia, y es que empezamos a odiar al que está al frente, empezamos a insultar al que está al frente. Entonces en Venezuela pasaba que a nosotros los opositores nos decían escuálidos, y nosotros les decíamos a ellos que eran unos ignorantes, que eran unos brutos, los chavestias, los chaburros, y empieza a abrirse la brecha. Y por supuesto que refuerza la creencia, porque el que está del lado del nosotros dice, tenía razón el líder populista, estos nos odian, mira cómo me insultan, mira cómo me desprecian, y se alimenta el discurso del populista y se profundiza la división. Tardamos mucho en darnos cuenta de que la división es ficticia y que, contrario a lo que creemos, esa reacción visceral y de inercia y natural quizá de defendernos y atacar al otro lado es justo lo que nos termina quitando a la democracia, y tardamos mucho en entender que el camino es distinto, que el camino de la división es pues, precisamente, o el camino en contra de la división es precisamente unirnos y buscar los puntos en común, que es en realidad lo que hace la democracia. La democracia es un sistema que está diseñado para que las diferencias convivan. Si tú y yo tenemos una diferencia ideológica, entonces no hay problema, cada tanto hay elecciones y vamos y votamos. Si tú y yo tenemos una diferencia de cómo debemos producir, entonces no importa, sacamos al mercado y en el mercado dirimimos nuestras diferencias. Si tú y yo tenemos una diferencia a nivel legal, pues hay instituciones democráticas que se encargan de dirimir las diferencias a nivel constitucional o en cualquier nivel de temas legales. Eso es la democracia, un espacio en el que las diferencias pueden convivir. El populista no puede vivir en democracia porque justo en el populismo no se puede vivir en diferencias, sino el populista busca profundizar y dividir muchísimo más. Entonces, en definitiva, cuando Hugo Labrador, como el político latinoamericano que logró dividir y logró llegar al poder y a través del poder seguir dividiendo, está en el ejercicio de la función pública, siempre busca la perpetuidad de la crisis, porque cuando ya eres parte del poder, entonces no puedes convertirte en élite, porque dejas de ser parte de nosotros y te conviertes en parte de ellos. Entonces, la perpetuidad de la crisis, que son todos estos enemigos que hablaba Aurora, de los
los de afuera, los de adentro, la iglesia, los conservadores, los yanquis, los empresarios, bueno, y cuántos enemigos podemos crear para siempre estar en la dicotomía y en el contraste y, por supuesto, en la crisis que resolver entre ellos, imaginarios, y nosotros, que somos el proyecto. Hay ejemplos muy claros. Guaicaipuro Alameda, recién llegado a Chávez al poder, le dicen que vaya a reunirse con los altos mandos del régimen cubano para negociar el tema del petróleo que iba a entregar el régimen venezolano al régimen cubano, y Guaicaipuro Alameda llega con un número y en Cuba le dicen que eso era demasiado y que no querían tanto. Entonces él se pregunta, bueno, ¿cómo alguien en pleno siglo XX, entrando al siglo XXI, rechaza petróleo gratis? Eso es casi inimaginable. Y le dicen sencillo, eso en algún punto se va a traducir en dinero en la calle, y si hay dinero en la calle la gente deja de ser pobre, y nuestro proyecto es el proyecto de los pobres, por tanto si no hay pobres nuestro proyecto deja de existir. Pérdida de libertades, pérdida del ejercicio de la ciudadanía, lo decía Aurora hace un rato. La democracia es el espacio donde se amplía la ciudadanía. El populismo busca justo lo contrario. El nosotros versus el ellos como política, el carné para poder echar gasolina a un precio, y si no lo tienes no echas, ¿no? El carné del partido para tener uno u otro beneficio. Si estás en la lista de los que votaste, entonces no puedes tener una beca. Si vas a votar por nosotros, te entrego la llave de la casa. La casa la entregaban antes, ahora después entregaban la llave de la casa, nada más para que la gente tuviese la esperanza. Además era más barato hacer campaña con llaves que con casas, ¿no? Por supuesto que el resultado es menor participación ciudadana, empieza la persecución, la criminalización de las exigencias. A través de la división, alguien es capaz de dispararte una bala en la cabeza por pedir que haya luz en tu comunidad, y capaz que la persona que te disparó es de la misma comunidad y se hubiese visto beneficiado, pero en la división y el odio todo eso cabe. La destrucción de instituciones, porque empieza un silogismo interesantísimo, y es, si yo soy el pueblo y el pueblo es de las instituciones, o más bien, si las instituciones son del pueblo y yo soy el pueblo, entonces yo soy la institución. La institución es mía, entonces yo meto preso gente, yo decido quién sí y quién no, qué se produce, qué precio controlo, quiénes pueden comprar divisas y quiénes no, qué medios censuro, a qué medios ataco, qué medios me sirven, qué medios no, a qué medios puedo renovar la concesión, a quién no. Por supuesto que empieza una violación de derechos, porque aquí pasa algo, y lo he visto en un ejercicio, o en un momento terrible de mi vida. Tuve que escuchar audiencias, o más bien ir a audiencias de testigos o víctimas de crímenes de lesa humanidad del castrismo, y que es como digamos, el momento cúspide de la división y del populismo, y es cuando se deshumaniza al adversario y es capaz de hacer cualquier cosa contra el que está al frente, ese ellos que no somos nosotros. Y he visto cómo, gracias a ese parásito que está en contra de la Revolución Cubana, que en Venezuela pasaba lo mismo, ¿no? La derecha parasitaria, cuando deshumanizan al adversario, empieza la violación de derechos, porque el que sigue el proyecto, el adepto al líder populista, dice, bueno, si el otro es un parásito, no, su vida no vale nada, ¿no? Y pasan cosas como estas, por ejemplo, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, una historia terrible del hundimiento de unas familias cubanas en un barco a manos de un barco de gente del régimen de los Castro, una gente que estaba huyendo de Cuba y los mataron a todos, ¿no? La violación de derechos es como digamos, el resultado más terrible del populismo y de la división que genera, y por supuesto que esto, aunque no es lo mismo, porque digamos que el populismo no es una ideología, pero sí deriva en autoritarismo. Entonces, yo quise hacer este pequeño ejercicio con este personaje ficticio, Hugo Labrador, para darnos cuenta de que sí es muy importante tener claro cuál es el verdadero alcance y la verdadera profundidad del populismo en nuestros países. Definitivamente la mayoría de las personas no conocen el alcance y la profundidad
y lo que puede llegar a pasar si nosotros dejamos que el populismo llegue al poder en nuestros países. No se trata solamente de la comunicación, no solamente el lenguaje popular, no es solamente el carisma, hay algo mucho más profundo y es la división. Y el deber de los ciudadanos es negarse siempre a la división de ellos versus nosotros, sin importar si yo estoy en el grupo privilegiado de hoy. Y le contaba a Guillermo, a Memo hace unos días, ya con esto termino, que haciendo investigación cualitativa en Michoacán, en todo el estado de Michoacán, y en Ciudad Juárez también, que aparte son dos, digamos, gentilicios totalmente distintos, encontré una cosa en común, y es que cuando buscamos hacer arquetipos del liderazgo ideal y proyectar eso o comparar eso con algunos líderes del mundo para tener alguna referencia en estas investigaciones que hago, pues resulta que una de los líderes ideales para el joven, sobre todo el hombre joven, tanto en Michoacán como en Juárez, es Vladimir Putin, y algunos también mencionan a Donald Trump. Y lo extraño, o más bien lo curioso de esto, es que cuando preguntas por qué, la gente te responde porque ellos son radicales y protegen a los suyos. Y entonces eso me generó a mí una reflexión muy profunda sobre qué está pasando en nuestros países y qué estamos dispuestos a aceptar de nuestros líderes, ¿no? Y es que el líder populista, no importa si te protege a ti, no importa si es de los tuyos, no importa si tú estás en el grupo privilegiado, siempre termina destruyéndonos a todos. Y me preocupó muchísimo que en las dos investigaciones, casualmente, en ciudades quizá tan distantes y tan diferentes en cuanto a su gentilicio, saliera esa coincidencia. Quieren una persona radical que no importa si vive el mundo mientras yo esté del lado de los privilegiados. Y eso es justo lo que debemos evitar en nuestros países. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Para mí siempre es un placer. Y bueno, espero que haya servido esta pequeña explicación del camino de un líder populista y el impacto que tiene en la democracia en nuestros países. Al contrario, muchas gracias a ti, Martín. Y bueno, pues vamos a pasar rápido a algunas preguntas de los amigos que han estado aquí con nosotros, tanto aquí en el seminario, en la conexión de Zoom, como también en Facebook. La primera pregunta se la voy a hacer a Aurora. ¿Cómo distinguir al líder carismático que se menciona sobre un representante o líder con arraigo social? Adelante, Aurora. Das el micrófono. Muchas gracias, Guillermo. Pues creo que varios de los elementos que expuse nos ayudan a hacer esa diferenciación. Una cosa es un líder que sí, que tenga un gran carisma, una cercanía con la gente, pero creo que también Martín dio una clave muy, muy importante en esta cuestión, es que el populista busca dividir a las opciones políticas, aparte de que también busca cerrar esa posibilidad de expresarse libremente en digamos, diferencia de ideas, esta falta de pluralidad. Creo que es uno de los elementos que lo diferencian, que son como característicos del populismo y que son los que vale la pena recalcar en este sentido, ¿no? Y un poquito también ahondando en esta parte de qué es lo que valdría la pena también hacer para hacer frente a esta cuestión del populismo, para poder ser plenamente demócratas, porque defiendo lo que les comentaba, para que haya democracia necesitamos que haya demócratas, y en ese sentido, si queremos que haya demócratas, necesitamos formar a ciudadanas y ciudadanos conscientes en los valores democráticos. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, sobre todo pensando no solo en 2021, sino pensando a futuro de qué es lo que queremos como país, como nación. Lograr a futuro es eso, construir una ciudadanía plena, basada en valores democráticos, y una ciudadanía, pues, plena, activa, partícipe de todas las esferas de la vida política, social, económica y cultural de su país. Y bueno, yo me despido que justo
tengo que participar en otro evento, pero me gustaría cerrar nada más con una idea más, que es un líder auténtico dentro de un esquema democrático busca la unidad para avanzar en el consenso, la consecución del bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora, por tu participación. Recibiste felicitaciones también por parte de algunas de las personas que nos están ahí escuchando. Y bueno, pues gracias por el tiempo que nos das y entendemos que tienes este otro compromiso. Voy a continuar con las preguntas dirigidas para ti, mi estimado Martín. Nos preguntan, ¿el populista lo es por una idea torcida de buscar, querer o tratar de hacer algo bueno? ¿O es maldad pura para enriquecerse y o perpetuarse en el poder? Mira, creo que no es tan lineal, ¿no? Pero lo que sí me queda muy claro es que, evidentemente, en la política se contrastan ideologías, y eso está bien. ¿Sí? En la política se contrastan ideologías y eso está bien. Y en la batalla de las ideas está todo perfecto. Y justo dentro del marco de la democracia hay mecanismos para dirimir todo eso, ¿no? Ahora, la diferencia entre eso y el populismo es que el populismo hace una división irreconciliable entre ellos y nosotros. Y además es una división que no tiene nada que ver con un tema ideológico, sino es absolutamente con una cuestión de odio. Fíjate, el populismo es un tema de negativos, es el anti algo, ¿no? Entonces, ahí es cuando está la diferencia. Un líder que defienda valores definitivamente tiene la posibilidad dentro del marco de la democracia y del respeto al otro de exponer sus ideas y contrastarlas con otras, ¿no? Eso está bien. El problema es que dentro del populismo eso no existe. Es la idea del nosotros, del grupo, del proyecto, y lo otro no existe, ¿no? Y lo otro se le pasa por encima, ¿no? Entonces, ahí sí hay que ser muy, muy enfático para poder diferenciar cuándo es una persona que está, por supuesto, defendiendo algo de una manera genuina y cuándo es una persona que está usando una división para sembrar odio. Otra pregunta, mi estimado Martín, nos dicen en esta parte de cómo distinguir al líder carismático. No, perdón, esa ya quedó, perdón. Por otro lado, ¿qué riesgo real sería para Estados Unidos, geopolíticamente hablando, que México sea totalmente populista? Si hay riesgos, ¿crees que Estados Unidos estaría indiferente? Bueno, Estados Unidos nunca está indiferente si los riesgos son para Estados Unidos, ¿no? Yo tengo mis reservas en cuanto a creer que no sea beneficioso un México populista o con una economía destruida como Venezuela, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no quisiera hablar mucho del tema mexicano por obvias razones, pero definitivamente de Estados Unidos puedes esperar lo mejor siempre y cuando les interese, y ahí sí es un tema pues absolutamente frío. Nosotros los venezolanos, por ejemplo, lo vivimos así, ¿no? Y nos conviene que para Estados Unidos hayan intereses en nuestros países, porque eso significaría salir de la desgracia que estamos viviendo, pero no necesariamente es un análisis que se transpola para el resto de los países. Por último, esta última pregunta que vamos a hacer, porque también, como hacemos en dinámica, van a hablar otros dos especialistas para platicar un poco sus impresiones. ¿La gravedad de la dictadura que genera el populista está relacionada con la ideología que ostenta o es independiente? Independiente, porque el populismo no es una ideología, entonces es compatible con cualquier otra. Además, el populismo tiene una característica y es que se amolda a cualquier cosa, ¿no? Un populista puede ser hoy tomar medidas económicas 100% capitalistas y siempre va a encontrar el enemigo para justificarlo, ¿no? Entonces, no importa la ideología o digamos, el espectro, de dónde se ubica en el espectro ideológico, y yo ponía hace rato a Huguito Labrador con casco de militar. Yo creo que hay perfiles que tienden a
ser más populistas que otros y a profundizar mucho más el populismo y a que el populismo derive en autoritarismo más que otros. Y también creo, y esto es una opinión muy personal, que hay tendencias ideológicas que terminan asociándose mucho más al populismo. Sin embargo, no es exclusivo de ninguna ideología política. Muy bien. Y una última, yo había dicho que era la última, pero esta me llamó mucho la atención. ¿Qué características deberían tener los memes para ayudar a unirnos y no a dividirnos? Mira, no, esa pregunta creo que está fuera de mi alcance. El meme tiene un uso que no sé si ayude, no sé si se puede construir un meme que ayude, ¿no? Que una, ¿no? El meme siempre es como muy dicotómico ahí, ¿no? Sin embargo, Chubby, que es el rey de los memes, eso es verdad, está diciendo Ricardo. Pero lo que sí te quiero decir, mi querido Memo, y a todos los que nos están escuchando, es que sí en redes y sí en medios de comunicación y sí en cualquier espacio donde podamos, sí en la familia, sí con los amigos, hay que pelear contra la división. Eso sí, eso es un sí o sí, te lo dice alguien que viene de un país dividido 100%, ¿sí me explico? Yo veo ya hoy, y lo digo sin temor a nada, veo hoy familias divididas en este país gracias a la política, ¿no? Y antes no pasaba eso, antes, bueno, tú eras de un partido o del otro y nada, no pasaba nada, cada quien votaba por lo suyo y ya, ¿no? Cuando un país se divide en el núcleo familiar y cuando hay hermanos que se dejan de hablar por política, hay que pelear contra eso. Esa es la verdadera pelea. Esa es la verdadera pelea. Muy bien, mi estimado Martín. Y bueno, pues entramos directo aquí con la opinión de dos buenos amigos, dos especialistas en medios de comunicación, un periodista digital, Jesús Caudillo. No sé si puedas prender tu cámara, mi estimado Chubby, como te decimos de cariño. Y también el joven Ricardo Robles, que también es un experto en el tema de manejo de crisis. A ver, y ahí una vez, ¿por qué no contesta esta pregunta de los memes que tú que tienes expertise en la materia, Jesús? Gracias, Memo, Martín, Aurora, que ya se fue, Ricardo. La verdad es que el tema de los memes es un temazo, a mí me encanta, es uno de los temas que hoy a nivel profesional estoy desarrollando, ¿no? Y yo lo que veo es que los memes, todo meme comunica, todo meme tiene una idea y el poder del meme es el poder de la síntesis, ¿no? El poder de sintetizar una idea profunda pues sí, en un marco, en una imagen, en un video, en algo así muy sencillo, ¿no? Creo que ahí está el poder de los memes. Pero el meme como tal requiere una idea detrás. Y la pregunta es, si no me equivoco, la voy a recuperar, dice, ¿qué características deberían tener los memes para unirnos y no dividirnos? Yo creo que un meme que busque unir y no dividir tiene que tener una propuesta política detrás, ¿no? Una propuesta de ciudadanía detrás. Y es lo que veo, digo, ya me estoy adelantando a lo que yo quería comentar un poco más adelante, pero creo que lo que ha faltado a nivel oposición y a nivel, no me gusta llamarlo en esos términos, ¿no? Pero lo que ha faltado como alternativa a la narrativa que hoy tiene el gobierno federal. El gobierno federal, el actor político más importante de México en las últimas décadas, tienen una narrativa muy bien establecida. Aurora la fue describiendo muy bien, y Martín con un ejemplo también nos da elementos para saber distinguir ciertos rasgos que hoy no son muy familiares. Entonces, para ser concreto en este tema, un meme requiere una idea concreta, una idea poderosa y una propuesta, una alternativa que hoy no veo que contrarreste al gobierno federal, ¿no? Eso yo diría, Memo. Gracias. Y a ver, mi estimado Ricardo, ¿tú qué opinas sobre lo que se acaba de mencionar tanto por Aurora como por Martín acerca del populismo, sobre lo que genera división? ¿Cómo ves eso? ¿Hay salvación a esto? Porque es como la pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? Oye, justo para responder eso, Memo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Déjenme compartirles aquí rápido un par de láminas de una presentación que no hace mucho hice, y ahora que le estaban preguntando esto a Martín, me la trajo a la mente, y sobre todo ahorita que Martín estaba haciendo esta reflexión de cómo cuando una familia se divide ya políticamente por esta polarización que hay,
ya estamos en problemas graves. Y yo creo que justo, yo hacía un análisis justo de cómo estuvieron ahora las elecciones, cómo está ahorita el proceso en Estados Unidos con Donald Trump y cómo está con López Obrador rumbo al 2021, que si bien no es una elección donde está López Obrador en juego, pues realmente López Obrador es el actor en juego, ¿no? Aunque no aparezca en la boleta, ¿no? Cosa que él además peleó. Miren, así, muy rápido, algunas cositas que me llaman a mí la atención. Y aquí, de hecho, Jesús Caudillo me hizo favor de ayudarme con algunos datos en esta presentación. Fíjense que la elección parece un poco en Estados Unidos como estaba en su momento en la primera elección de Trump. Las encuestas populares dicen que hoy Trump perdería la elección, ¿no? Y las encuestas del Consejo Electoral, del Colegio Electoral, perdón, también dicen que Trump perdería la elección. Sin embargo, pues eso también decían las encuestas en la primera elección en la que ganó Trump, ¿no? Algo que sí, que sí es importante destacar. Y luego hoy, pues las elecciones están marcadas por el tema de la pandemia, que eso cambia mucho toda la situación, ¿no? Entonces, sí hay un efecto en la popularidad de los gobiernos negativo por el tema de la pandemia, ¿no? Y en mucho las elecciones están, en el debate público, se están llevando a cabo a partir justo de lo que de cómo enfrentaron el tema del COVID los distintos gobiernos. Pero fíjense que algo que comentamos Chubi y yo, comentamos Jesús Caudillo y yo justo hace poco, si uno se va con las búsquedas de Google, aquí los colores están invertidos porque así lo arroja Google Trends, ¿no? Pero si uno analiza las búsquedas de Google, Donald Trump es mucho más interesante para los internautas que el candidato demócrata, ¿no? Y esto también ocurría en la primera vuelta, quiere decir que Trump es un candidato interesante, atractivo, ¿no? Y porque es controvertido, entonces es un showman y a la gente le interesa eso, ¿no? Lo mismo pasa con López Obrador, fíjense, este es Oráculos, que es la concentradora de encuestas, y cómo aquí se ve clarísimo lo que tú me comentabas ahorita, Memo. El público, el país, la población está dividida en dos. La gente que defiende a muerte a López Obrador y la gente que critica a López Obrador, ¿no? Prácticamente está dividido en dos partes, en dos bloques. Aquí lo que nos dice esta concentradora de encuestas es un 58% de aprobación, un 38% de desaprobación. Algunas más, algunas menos, como sea, pero lo cierto es que hoy muchas encuestas coinciden en que la población está dividida en dos. La gran ventaja que tienen los populistas, y esto sí lo comparten López Obrador y Trump, es que dividen la población en dos. Ellos se quedan con una parte de la mitad y la otra mitad se pulveriza entre distintos liderazgos que se diluyen a no ser personajes tan carismáticos, tan controvertidos, ¿no? Así ganó Trump la elección interna republicana en su momento, en la primera ocasión. Tú polarizas al electorado, te quedas con la mitad que te odia, que te ama, la otra mitad que te odia no tiene quien lo represente. Y hoy yo les hago esta pregunta para que todos un poco la valoremos, ¿no? ¿Quién representa la oposición hoy de López Obrador? Yo justo esta presentación se la hacía a un grupo de empresarios de empresas transnacionales hace un par de días y yo les preguntaba si reconocían el nombre del presidente del PAN, que es el partido político de oposición más importante que hay, y pues muchos no se acordaban del nombre. Estamos hablando de capitanes de empresas importantes, ¿no? Les preguntaba del nombre del presidente del PRI y nadie me lo supo decir, ¿no? Entonces, bueno, realmente esa es la gran ventaja que tienen estos personajes, ¿no? Y bueno, esto simplemente lo que hace es otra vez enfatizar lo que comentábamos. Pero miren, este tema es el que yo quería también compartirles hoy muy rápidamente. O sea, en este tema, justo decía ahorita también Martín, ¿no? Que el populismo no es un tema que tiene que ver con ideologías, y coincido totalmente. Aquí podríamos decir que Donald Trump es de ideología de derecha, aunque en algunas cosas tampoco queda muy claro. Y Andrés Manuel pues llega como un partido supuestamente de izquierda, pero tiene incluso muchos rasgos hasta de derecha, podríamos decir, ¿no? Es más, por ahí busquen un discurso que tuvo López Obrador frente a un grupo de evangélicos recién electo presidente, y es el discurso más religioso que yo le he escuchado a un presidente de la República, ¿no? Claro que también tiene esta característica que decía Martín, que se camuflajan muy bien, ¿no? Entonces, a la hora de que hablan con empresarios, parecen empresarios, no tienen un discurso empresarial. A la hora que hablan con un grupo de religiosos, bueno, son pastores evangélicos, son líderes religiosos, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas cosas que comparten los dos, ¿no? Tienen estas estrategias de distracción, siempre nos distraen con cosas bastante banales,
pero que son controvertidas, ¿no? Hoy estamos hablando de la rifa de un avión presidencial que no se rifa. Cada mañanera nos encontramos con una nueva ocurrencia en la cual nos marca la agenda, ¿no? Y trata a los públicos como gente incompetente, como gente que tiene poca edad, que no entiende, ¿no? Desde el lenguaje, pero también en los temas, etcétera, ¿no? La polarización, ya lo comentamos, son mucho más emocionales que racionales. Por eso generan este tema de amor y odio, ¿no? O los amas o estás completamente en contra de ellos, ¿no? Y algo que es muy importante, conocen profundamente a sus públicos. O sea, yo justo hablaba hace poco con un abogado, líder de un despacho muy importante de abogados, y me decía, no, hombre, si López Obrador es un tonto y la gente ya se está dando cuenta. Y le digo, no, la gente, el 50% de la población lo sabe, como tú, ¿no? El otro 50% de la población es el público al que él le habla en las mañaneras todo el tiempo y que van a comprar los boletos de avión, ¿no? De la rifa del avión. Él no me creía que justo esta rifa de avión pues ha sido una de las más vendidas últimamente en la Lotería Nacional, ¿no? Uno iba a los puestos a buscar un boleto y pues resulta que el 70% de los boletos estaban vendidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto yo quería compartirles hoy algunas de las características más importantes que me parece que comparten estos dos personajes con un estilo muy parecido de gobernar, aunque podríamos decir que uno es de derecha y el otro es supuestamente de izquierda, ¿no? Pero son sin duda rasgos que comparten mucho de los líderes o pseudolíderes carismáticos que en realidad son populistas, y muchas de estas cosas coinciden, como ustedes se pueden dar cuenta también, con algunos de los rasgos que ya nos compartió también Aurora en su momento, ¿no? Bueno, así es, mi estimado Ricardo, muy interesante lo que nos acabas de presentar. Y yo le preguntaría a Jesús Caudillo si vivimos en este siglo XXI, hemos visto crisis de la democracia liberal, ¿no? La democracia liberal demostró grandes crisis. En México lo vimos en la administración pasada. En Brasil, pues Dilma Rousseff terminó pues, demostrándose que tenía una crisis también en la parte democrática. ¿Qué tanto, digamos, qué papel juega esta crisis de la democracia liberal para atraer a los populistas, a tu juicio? Híjole, es un debate enorme, ¿no? Porque yo creo que estamos en un momento histórico bien interesante, en el sentido en el que, como dices, hay toda una corriente o una serie de corrientes que hablan de esta crisis de la democracia liberal, ¿no? Que hablan de la ira, ¿no? Hay por ahí un libro muy interesante que se llama La Edad de la Ira, de Pankaj Mishra, que habla de este resentimiento que hay, porque la promesa liberal era de ponernos a todos en igualdad, de ponernos a todos de ofrecernos a todos oportunidades desde hace más de 2 siglos. ¿Y qué ocurrió en ese trayecto? Según esta visión, pues que no se cumplió de esa manera. Y tan no llegó que hoy sigue habiendo gran cantidad de pobres, gobiernos que entran en conflicto unos con otros. O sea, al final del día, de lo que se habla es de este fracaso, ¿no? Desde esta perspectiva, de la democracia liberal, porque no nos cumplió esas promesas que nos hicieron desde hace más de 200 años, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando llegan líderes populistas en un ambiente de encono, que no es nuevo, ¿no? Y con estas técnicas de comunicación, con estas técnicas de propaganda tan bien elaboradas, evidentemente van a ser muy exitosos, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí, en algún momento tú y yo lo platicamos hace 2 años, ¿no? El análisis que yo hice, y por eso yo reconozco que me equivoqué en aquel entonces, fue que México resistiría, ¿no? Resistiría a pesar de López Obrador, porque nos habíamos dedicado años atrás a construir instituciones y habíamos hecho instituciones autónomas, ¿no? Habíamos hecho un Instituto Federal Electoral, que hoy es el INE, habíamos hecho instituciones de transparencia, perdón, habíamos hecho mecanismos contra la corrupción y de transparencia, es decir, empezaba a haber ciertos signos y evidencias de que México estaba haciéndose fuerte a nivel institucional y que estos diques de alguna manera contendrían la fuerza de un poder como el de López Obrador, ¿no? Hoy estamos viendo a 2 años de distancia que no es así, y que México
esos diques se están diluyendo, esos diques institucionales se están diluyendo, ¿no? Con mucha rapidez. Y en ese sentido, tú me preguntabas, ¿qué tanto sirve este resentimiento contra la democracia para que lleguen los populistas? Sirven todo, ¿no? Es el caldo de cultivo para que lleguen estos personajes y estos avances que vimos en los últimos 30 años se diluyan en pocos meses, ¿no? Esa sería mi respuesta, Leo. Muy bien, pues bien, el tiempo nos come, hay mucha opinión, creo que esto puede ser para platicar horas y horas enteras. Yo me gustaría ya prácticamente concluir con una idea cada uno, tanto Martín como Ricardo, como Chubi. Me gustaría que nos vayamos con el mal sabor de boca, sino con un mensaje propositivo, un mensaje hacia qué se puede hacer, hacia qué se puede construir, que es un poco la idea que hacemos en la plataforma Saber Votar. Si cada uno me regala rápidamente un minuto de conclusión, empezamos contigo, mi estimado Martín. Estaba esperando que me dieras tiempo para pensar, pero me tocó. Bien, fíjate, no todo está perdido, ¿no? Ni siquiera en Venezuela todo está perdido, menos en nuestro país, México. No todo está perdido, todavía hay muchas cosas por hacer. Hay formas de unir a la gente. Hay todavía espacio para ganarle la batalla a cualquier proyecto que busque destruir nuestras democracias. Nunca es tarde para dar la pelea. Y es un país que tiene todas las capacidades y todo el talento para hacerlo. Busquemos los puntos de unión, que es justo lo contrario de lo que hacen los proyectos populistas, llámese de quien sea, llámese como se llame, y sea a nivel federal o sea a nivel estatal o a nivel municipal. Busquemos los puntos de unión. En los puntos de unión está la diferencia. Nosotros en Venezuela tardamos mucho en darnos cuenta que la clave era buscar los puntos de unión y que un sistema como el que nos estaban imponiendo nos dañaba a todos, ¿no? A largo plazo. Entonces, hay formas, ¿no? Y ahorita me quedé pensando mucho en el tema de los memes y decía, pues sí, hay que buscar la forma de ridiculizar la división, ¿no? El mexicano no está, es mentira que estamos divididos. Si el problema de las cloacas pasa por la casa de al lado y por la mía también, ¿no? Si la delincuencia toca tu casa y la mía, no es verdad que estamos divididos. Si el huracán y el COVID nos pasa a todos, es mentira que estamos divididos. Incluso los problemas terminan siendo un factor de unión, y eso lo usamos mucho en Venezuela. Y también el deporte, ¿no? Cuando el fifí y el chairo, cuando juega la tricolor, se abrazan en el estadio, viejo. O sea, hay que buscar los puntos de unión en México, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, donde sea, porque definitivamente es lo que necesitan nuestros países para poder tener una vida como nos merecemos y un sistema sano y sólido como merecemos en nuestros países. Gracias, Martín. Ricardo. Gracias. Pues en la misma línea que Martín, miren, yo haría un poquito una reflexión para que cada quien nos la llevemos a nuestras casas, con nuestras familias y nuestros amigos, y es, vivimos un momento, estamos viviendo desde hace algunos meses para acá, un momento inédito, ¿no? El COVID nos ha dejado muchas cosas, de muchas noticias negativas, preocupantes y demás, pero yo también creo que nos ha dejado cosas muy positivas, si lo valoramos desde una perspectiva positiva. Yo tuve la oportunidad de, junto con un grupo de amigos, entre los cuales, por cierto, está Jesús Caudillo, de generar un movimiento, hay un granito de arena que se llama Unidos Salimos, ¿no? Y justamente creo que ese es el tema, o sea, para enfrentar problemas como la pandemia, como la crisis económica que también se intensifica con la pandemia y con un gobierno populista como el que tenemos, o sea, es el terremoto ideal, ¿no? O sea, estamos en el peor de los momentos, ¿no? O sea, enfrentando este momento con un gobierno con estas características, ¿no? Yo creo que si algo nos dejó como lección este momento y nos está dejando como lección son dos cosas muy particulares que van de la mano. Uno es que necesitamos unirnos como sociedad para salir adelante.
Ese es el tema. Yo coincido en busquemos, ellos buscan dividir, nosotros entonces luchamos por unir. Solo unidos salimos, ¿no? Ese es un mensaje. Y lo otro, frente a los grandes líderes carismáticos, mesiánicos, que llegan a resolver en la teoría y nunca en la práctica los grandes problemas del país, la solución se llama nuevos liderazgos. O sea, aquí hemos estado hoy a lo largo de esta charla conversando con más de 80 personas. Pues cada uno de nosotros tiene también una misión de contribuir en la medida de nuestras posibilidades con este nuevo liderazgo, ¿no? Y los nuevos líderes, a mí me gustaban mucho estas imágenes que se veían en internet al principio de la pandemia y demás, donde veía uno a los superhéroes hoy sentados descansando, ¿no? Ahí Superman y el Chapulín Colorado al lado, mientras que salieron los verdaderos héroes hoy en medio de la pandemia, ¿no? Los doctores, las enfermeras, la gente que tiene que salir pues a luchar y a buscar la vida a pesar de arriesgar su propia vida, pues por su familia, por sus amigos y demás. O sea, yo creo que hoy en medio de la pandemia hemos contado historias también muy interesantes de nuevos líderes ciudadanos que son los que necesitamos hoy y que una vez que pasa este momento de la pandemia y ojalá y de ahí surjan nuevos liderazgos que sean gente realmente que nos ayude a unir este país y nos ayude a generar más liderazgos. Estaba aquí justo platicando me estaba escuchando aquí mi hijo, Juan Pablo, mientras estaba yo compartiéndoles estas ideas, y ahorita antes de cerrar me dice, papá, diles lo importante que es votar, ¿no? Y votar con inteligencia. Entonces, ahí les paso el mensaje de Juan Pablo, que pues también la participación ciudadana empieza por la votación, porque además justo el proceso electoral del próximo año se va, como cada proceso intermedio, a caracterizar por la falta de participación. Hoy Mitofsky publicó una encuesta sobre la identidad partidista que tienen los ciudadanos. Pues noticia, ninguna. O sea, los ciudadanos no se identifican con los partidos políticos, ni siquiera con Morena, ya no les hablo del resto, ¿no? Hoy Morena, la ventaja es que tiene un líder carismático, atrayente, que se llama López Obrador. Entonces, la clave no está en los partidos políticos, la clave está en la participación ciudadana, que comienza con ir a votar ese día, y eso tenemos una misión desde nuestras familias, amigos, vecinos, etcétera, pero también en tomar un rol mucho más activo en la sociedad civil. Muchas gracias, Ricardo. Cerramos contigo, Chubi. Gracias, Memo. Bueno, yo voy a soltar varias ideas. La primera es que hace rato decían que para que haya democracia se necesitan demócratas. La verdad es que yo creo que además de eso se necesita autocrítica, ¿no? Y a mí me gustaría, creo que estamos a tiempo, de saber o de escuchar al PAN, al PRI, ¿no? Al PRD, partidos que han gobernado, entidades que han gobernado el país, reconocer que se equivocaron y que se han equivocado, ¿no? Eso me gustaría escucharlo como ciudadano, ¿no? Me gustaría escuchar que se reconoce las cosas que se hicieron mal, ¿no? Y ayudarnos a entender qué se hizo bien, ¿no? Por un lado. Pero también yo creo que no debemos esperar gran cosa, y lo digo pues, con esa claridad, ¿no? No debemos esperar gran cosa, creo yo, del gobierno federal en ese sentido, porque al final del día la lógica, como ya lo platicamos, la lógica es divisoria, es de manipulación, es de propaganda, etcétera, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es saber qué representamos, ¿no? Qué representamos, en qué creemos, qué alternativa estamos proponiendo, ¿no? Lo platicamos la vez anterior, lo vuelvo a decir aquí. Si alguien quiere asumirse como alternativa, en lugar de reaccionar, ¿no? En lugar de reaccionar todos los días a lo que dice en la mañanera el presidente y de reaccionar a las políticas incompetentes que se implementan todos los días, antes de todo eso, se debería saber qué representa, ¿no? Qué valores representa, qué causas representan y qué principios defienden. Y en ese sentido, en consecuencia, eso se tiene que comunicar adecuadamente, en lenguaje claro, a los públicos a los que se quiera hablar, ¿no? Encontrar quién comparte esas causas y esos principios para hacer comunidades, ¿no? Hoy las tecnologías nos permiten hacer comunidades de una manera muy sencilla. Entonces, aprovechar eso para compartir esas causas y sobre todo, ya lo decía Martín, lo digo yo, lo refuerzo, no caer en la trampa de la división. Sí creo que nos ha faltado como país, como México, pensar qué México nos queremos construir. En este punto de la historia, en este momento de quiebre de la historia, creo yo que sí tenemos que pensar qué queremos para nosotros, para los próximos 30, 40, 50, 200 años, ¿no? De tal manera que podamos trabajar en eso y poder fundamentar todo lo que hacemos, no en lo que hace el presidente en la mañanera, sino en función de esa visión y esa perspectiva.
Híjole, pues la verdad es que ha estado muy buena estas reflexiones finales y en general todo este webinar ha estado de muy buen nivel como siempre. Yo les quiero agradecer a todos, a la gente que nos ha estado siguiendo aquí en vivo en el seminario, en el Zoom seminario, como también en Facebook y los que seguro lo verán después porque en estas épocas todo el mundo está yendo a muchos este tipo de eventos, entonces anda brincando aquí para allá. Yo quiero agradecer de mucho corazón a Aurora, que por desgracia se tenía que desconectar, y también a un amigo Martín. Para los que no sepan, Martín tenía COVID todavía hace unos días, entonces por eso lo ven un poco más amarillo de lo normal, pero ya salió adelante y pues qué bueno que estás aquí en esta parte. Y agradecer como siempre tanto a Ricardo como a Jesús esta parte. Los invitamos a que sigan viendo la página de Saber Votar y vamos con todo. Viene un siguiente webinar, les adelanto, el siguiente webinar es sobre las elecciones en Estados Unidos y su relación con México, que es otro tema de mucho de qué hablar, de reflexión total. Y también tendremos, les aviso, el otro webinar sobre la elección de Morena, de la dirigencia nacional de Morena, que también está poniéndose muy interesante porque se ha convertido esto en una cena de negros adelantada, partido gobernante con muchos candidatos, el tribunal resolviendo cosas para el INE. La verdad es que está poniéndose muy, muy interesante el proceso rumbo todo hacia el 2021. Y bueno, pues les deseo a todos una excelente noche. Disfrútenla. Los que tengan la oportunidad de compartir estos contenidos se quedan plasmados en Facebook, porque preguntaban por ahí, oiga, ¿esto dónde lo puedo ver? En Facebook se puede ver, ahí se queda guardadito, difúndanlo a sus contactos, a sus amigos, vía WhatsApp. Hay que hacer comunidad y aquí los invitamos a que hagamos todos comunidad. Y bueno, pues tengan una rica cena, una rica merienda y estamos en comunicación. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.